Bueno, en principio tenemos que ratificar, digamos, lo que históricamente hemos hecho como sindicato, ¿no? Ante toda medida de reprimenda y de represalia, como Exacto. representan los descuentos por días de paro, con el repudio, digamos, y el reclamo al gobierno para que cese con esta medida de reprimenda a los trabajadores de la educación y proceda a reintegrar hasta el último centavo. La verdad que es inadmisible, que en principio debo decir que nosotros como ATECH y con la mayoría de las entidades del Frente Gremial Docente, el día 26 de marzo hemos resuelto tomar la última propuesta del gobierno a partir de cuando cesaron las medidas de fuerza en lo que respecta a la mayoría de las entidades del Frente que suscribimos el acta del 26 de marzo, tomando la última propuesta del gobierno por decisión de la mayoría de nuestros colegas docentes a través de los canales orgánicos de nuestras respectivas entidades. Independientemente de ello, que a partir del 26 de marzo en adelante no convocamos a medida de fuerza, ha habido otras entidades que sí lo han hecho y que ha habido docentes que han adherido. A esos colegas se los viene castigando con los descuentos irracionales, digamos, que viene planteando el gobierno, generando en los salarios de los trabajadores de la educación, sí, en una actitud, digamos, inadmisible, ¿no? Los conflictos, por empezar, no se resuelven con reprimendas, sino con respuestas concretas, digamos, y máxime cuando se ha iniciado por un conflicto generado por el mismo gobierno, porque en realidad, si hay algo que nos ha costado y mucho en la negociación de principios de año, que como ATECH y como la mayoría de las entidades del Frente finalmente resolvimos tomar por decisión de la mayoría de nuestros colegas esa última propuesta, el punto álgido de esa negociación de principios de este año ha tenido que ver con la deuda del año 2020 que generó el mismo gobierno por la falta de pago de la cláusula gatillo que estaba comprometida para todo 2020, ¿no? Y que finalmente logramos que se moviera de su postura inicial de no reconocer la deuda, de mucho menos pagarla, de no establecer la cláusula gatillo para la pauta para este año 2021, que logramos, digo bien, con la docencia movilizada durante febrero, durante todo la mayoría de los días del mes de marzo, que el gobierno se corriera de esas dos primeras ofertas irrisorias, vergonzosas, que recordarán todos, sí, era del 10% primero, después del 12%, más montos en negro, negando la deuda del año pasado, negando la incorporación, digamos, reclamada de la cláusula gatillo para este año 2021 y para que se cumpla. Bueno, finalmente logramos que reconozca y pague la deuda del año pasado, si bien no de la manera óptima que reclamamos, creando una nueva bonificación que queda incorporada al sueldo, que se actualiza cada vez que se actualiza el valor del punto para activos y jubilados, y aparte, por cuerda separada, la pauta para este año con ese piso de 34,6 más la cláusula gatillo de carácter trimestral, que ahora, en este mes de julio, terminado junio, que va a arrojar la inflación del segundo trimestre, debe aplicarse, digamos, para corregir el desfasaje que tengamos en este segundo trimestre del año. Pero que por otra parte, como ATECH, justamente en el día de hoy estamos haciendo pública la postura de nuestra entidad respecto de los ingresos que tiene la provincia del Chaco, de origen nacional, que entre mayo del año pasado, 2020, y mayo de este año, tuvieron un crecimiento nominal, digamos, interanual de un 65,3%. En el caso de los ingresos de nuestro sector, del sector docente, el crecimiento nominal interanual que tuvimos fue de un 37%, como para que se pueda ver la diferencia, ¿no? Con relación a la inflación interanual para ese mismo periodo, mayo 2020, mayo 2021, los ingresos provinciales la superaron a la inflación en un 9,4%. Mientras que los ingresos en nuestro sector, en el sector docente, perdieron en el periodo de mayo de 2020 a mayo de 2021
un 18,9%. Por esa razón es que ratificamos firmemente desde ATECH lo que hemos planteado en el seno mismo de la negociación del mes de marzo, que nuestro reclamo no se agota solamente en la aplicación de la cláusula gatillo, que para nosotros es una herramienta irrenunciable, innegociable, claro, porque es la que garantiza, digamos, no perder frente a la inflación, sino que además reclamamos se establezca una política de recomposición, de recuperación de poder adquisitivo perdido. Nosotros venimos perdiendo de 2017 y 2018 no menos del 50% de nuestros salarios. En el año 2020 se ha retomado esa pérdida por el incumplimiento del gobierno que ha generado, digamos, esa situación álgida en la negociación del mes de marzo. Ahora, en este mes de julio, que debe reunirse la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para aplicar la cláusula gatillo de carácter trimestral, para corregirlo del segundo trimestre, también ratificamos, mejor dicho, este reclamo que es viejo de nuestra entidad para que definitivamente empiecen a recomponerse los salarios. El gobierno no tiene excusas porque decididamente lo demostramos con números concretos respecto de los ingresos, son datos oficiales, de cómo es que la provincia sí ha tenido un crecimiento importante respecto de los ingresos, digamos, de origen nacional, y eso no se ha traducido, digamos, en los salarios de los trabajadores de la educación en particular, que venimos con los salarios postergados de mucho tiempo a esta parte, ¿no? Desde el mes de abril se ha venido descontando lamentablemente a los colegas. No tenemos la precisión de qué cantidad de docentes son, ¿no? Independientemente de ello, no podemos menos que decir que nosotros ratificamos el rechazo, reclamamos al gobierno que cese con esta medida de reprimenda, claro, que reintegre hasta el último peso a los colegas, y decir que definitivamente nuestros salarios, los salarios de todos los docentes de la provincia del Chaco, tienen afectado, digamos, por esta postergación de años que tenemos ya, el carácter alimentario mismo de los sueldos, ¿no? Imagínense con una medida de reprimenda como esta de la confiscación de gran parte de los sueldos, con los descuentos por días de paro, ¿no? La verdad que es una situación inadmisible, independientemente de que nosotros, como ATECH y con la mayoría de las entidades del Frente Gremial, desde el 26 de marzo en adelante no hemos vuelto a convocar medidas de fuerza, precisamente claro, por la definición de la mayoría de los colegas que han resuelto tomar esa última propuesta del gobierno que hace momento, digamos, describía en qué consiste. Pero eso en absoluto significa que nosotros vayamos a avalar una medida de reprimenda que históricamente la hemos rechazado y repudiado de todos los gobiernos que han pasado a su turno y que nos han castigado con los descuentos por días de paro. La verdad que tenemos que decir que no tenemos interlocutor alguno ante el Ministerio de Educación, no solamente para plantear el tema de los descuentos por días de paro, su rechazo, repudio y su devolución. Sí. Hacemos siempre las presentaciones formales porque la verdad que no tenemos con quién hablar. No tenemos con quién hablar en el Ministerio para que se resuelvan las distintas situaciones que generan conflicto en las filas de los trabajadores de la educación, porque no solamente, si bien es el eje central de todos los reclamos siempre, por esto mismo que señalaba antes, sí, de la postergación de los sueldos, el tema salarial, hay otras cuestiones que el gobierno no ha resuelto a este momento y que tienen que ver con el tema de reconocimientos médicos y que lo viene llevando adelante, digamos, al margen de lo que establece la ley, violentando derechos laborales de los trabajadores de la educación, por ejemplo, reconocimientos médicos, claro, por ejemplo, la falta de extensión de los certificados de capacitación de miles de docentes de todo el año pasado, que por esa razón el mismo ministerio ha terminado impulsando, la prórroga de las inscripciones para interinatos y suplencias del año que viene, que terminaban el 30 de junio hasta principios de agosto, entre tantas otras cuestiones, ¿no? Claro. Nosotros venimos planteando la necesidad
de que se establezca la licencia por COVID para los trabajadores de la educación, no de ahora, desde el año pasado, en pleno periodo de la cuarentena, porque realmente es un vacío legal que ha generado la pandemia, por supuesto, que nadie pensó vivirla nunca, ¿no? Pero bueno, hay que resolver esa situación y el Ministerio insta a los docentes a que tomen por enfermedad común, pretendiendo, digamos, que usufructúen una licencia que no corresponde y, en todo caso, empujándolos a mentir, ¿no? La verdad que es lamentable, decimos, nosotros tenemos un proyecto propio en la Cámara de Diputados para que se dicte la ley de licencia por COVID, se dicte la ley de estabilidad laboral para el caso de los colegas docentes de nivel terciario que vienen siendo desestabilizados por la transformación educativa en ese nivel en particular que el Ministerio de Educación lleva adelante ya desde el año anterior y sobre todo sobre fines del año pasado, arremetió fuertemente con ello, en contra, por supuesto, de los derechos de los propios alumnos, de los docentes y a espaldas de toda la comunidad educativa de nivel superior. Hay muchas cuestiones por resolver, nosotros estamos aguardando esta reunión de política salarial de este mes de julio, sí, que centralmente va a tener el tema salarial, pero que no van a estar excluidos los demás temas que están irresueltos y con la situación agravada a diario por la falta de respuestas del propio Ministerio de Educación. Debe conocerse, sin dudas, la inflación del mes de junio, que todavía no está, que es la que va a arrojar la del segundo trimestre. Bien. Sobre la que debe aplicarse, digamos, la cláusula gatillo para corregir el desfasaje que de allí surja, ¿no? Claro.